Había una vez un lobo que vivía en un mundo muy peligroso, sobreviviendo con lo poco que podía encontrar y temiendo del demonio de tinta que lo quería asesinar. Esta es la premisa de Bendy Lone Wolf, el más reciente título de la franquicia de Bendy, que aunque no ha estado tan viva como uno pensaría, la verdad es que poco a poco va recobrando fuerza y ahora nos complace con la salida de un nuevo juego, o más bien dicho, una actualización, ya que es un juego viejo que ya existía pero con un enorme lavado de cara que cambia bastantes cosas del original. Y en el video de hoy te lo voy a explicar. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Para empezar, ¿qué diantres es Bendy Lone Wolf? Bendy Lone Wolf es un spin-off canónico de la saga de Bendy que se basa únicamente en uno de los personajes más queridos y amados de la franquicia, Boris. Se supone que esta es una remasterización o actualización mejorada del juego antiguo de Boris and the Dark Survival, que la verdad ya tiene bastante tiempo, pero que quedó algo atrasado frente al canon actual. Por lo que para hacerle un ligero lavado de cara, expandir mucho más sus mecánicas, integrarlo al más reciente juego completo de Bendy 2 y por supuesto darle una identidad propia al juego, lo han lanzado. De hecho, el juego viene completamente gratis si ya compraste el Boris and the Dark Survival, cosa que yo sí hice, por lo que pude jugarlo gratis y se siente más como una actualización o remasterización que como un juego nuevo, pero de todas formas tiene sus cosas buenas. En el juego tomaremos el papel de Boris, que conocemos durante nuestra aventura en Bendy and the Ink Machine. Conoceremos qué fue lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo que estuvo antes de la llegada de Henry. La premisa del juego es bastante sencilla. Eres Boris, un lobo creado por la máquina de tinta y tu misión es la de sobrevivir. Para ello, tendrás que obtener todo tipo de recursos que encuentres en el estudio y estarás armado con un sartén. No subestimes al sartén. También tendrás una linterna atada a tu casco, varias lámparas Gent cargadas encima y mucho valor y convicción. Cuando sales de tu refugio podrás bajar en el ascensor para llegar a un piso del estudio y así recoger todo tipo de basura. También tendrás varios objetos clave que tendrás que buscar en específico, pero lo importante es que explores el mapa, abras casilleros, rompas cajas o descifres códigos para que puedas encontrar más basura que te servirá para lentamente rellenar misiones secundarias que te ayudarán a obtener más beneficios. La exploración de Boris parece sencilla, pero hay todo tipo de peligros en el mapa, desde trampas que salen desde el suelo y techo y algunas que te inyectarán tinta y te matarán, e incluso enemigos que brotan del suelo únicamente para atacarte. Ten mucho cuidado ya que tendrás 3 puntos de vida y cada golpe o porrazo que te den te quitará un punto. Si te golpean 3 veces, morirás definitivamente. Lo bueno es que también podrás encontrar botiquines que te permitirán curarte, así que no hay mucho problema de por medio. También hay cintas de audio que puedes escuchar que van tirando piezas del lore, y recuerdo que en el antiguo Boris and the Dark Survival se pudo escuchar la voz de Wilson como teaser, por lo que quién sabe qué otra pieza del lore para el futuro Bendy 3 se pueda mostrar dentro de este juego a través de las cintas. En el original habían bastantes enemigos, pero para esta versión siento que añadieron muchos más, incluyendo a unos animatrónicos que aparecen también dentro del juego. Pero creo que la verdadera amenaza que tendrá Boris en absolutamente todos los niveles es la presencia del demonio de tinta. Bendy estará en todos los niveles caminando y acechándonos mientras buscamos recursos, por lo que tendremos que estar bastante atentos a dónde está para escondernos en unos casilleros grandes y así evitar que nos devore. Este es uno de los cambios más importantes que tiene el juego, ya que vemos que tanto el modelo y las animaciones del demonio de tinta fueron cambiadas por completo. Me gusta más cómo se ve Bendy ahora, ya que es la versión del Bendy 2. Y aunque la versión original es la clásica que ya todos conocemos, honestamente sí está algo fea.
También podemos correr, pero al hacerlo gastaremos mucha estamina y la única manera de recuperarla es tomando una buena lata de sopa de tocino de Bendy. A medida que avancemos en el gameplay, descubriremos lentamente que cada nivel tiene su propia dificultad y cosas que nos puede ofrecer para seguir recolectando aún más cosas. Las mejoras aparecen a medida que sigues jugando y siento que es cuestión de acostumbrarse. Mi única queja es que a menudo hay sitios a los que no puedes escapar ni huir y no tienes escapatoria. Esto depende del mapa, ya que cada zona del estudio tengo entendido que se genera de manera procedural, por lo que puede que quizás hayas tenido muy mala suerte al momento de spawnear. Pero de todas formas, lo bueno es que la partida la puedes guardar dentro del refugio y todo el progreso que hayas obtenido no lo perderás. En términos generales, Bendy Lone Wolf no es en sí un nuevo juego, sino más bien una remasterización muy bien pulida y bastante más completa del original. El juego tiene unas mecánicas y una premisa un tanto diferente de los otros juegos de Bendy, pero eso no lo hace necesariamente malo. Yo siento que es un juego que ofrece lo que promete y la verdad es que está divertido para poder explorar y tratar de platinarlo lo más que puedas. Invita mucho a la rejugabilidad, ya que cada escenario es completamente distinto y la progresión del nivel se siente natural y no apresurada. Como dije antes, es una propuesta interesante para los fans de Bendy y aquellos que estén cansados de las mismas mecánicas vistas en tantos juegos de terror de mascota. Como tal, no es el mejor juego del mundo, pero tampoco creo que sea una pieza que merezca ser olvidada. La remasterización le da un aire completamente distinto y se siente como que Bendy está empezando a ofrecer mejores y más cosas a todo el mundo. Yo la verdad siento que es la oportunidad perfecta para descubrir y redescubrir lo que Bendy oculta y todo lo que hay detrás del estudio que quedó en el olvido. Como conclusión, yo le doy un 7.5 de 10. La verdad está bastante bueno, siento que pudieron implementarle algunas cosas más, pero en términos generales complace mucho. Y bueno, hasta acá el video sobre Bendy Lone Wolf. La verdad es que como tal el juego no es que ofrezca bastante, pero sigue siendo un juego interesante que puedes probar tú mismo si ya tienes el Boris original o si quieres explorar algo completamente distinto basado en la saga de Bendy. Es una oportunidad perfecta ya que parece que Bendy está resurgiendo de sus cenizas. Pero bueno, dime tú qué opinas abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.